Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, tenemos un campo vectorial de esta forma y nos piden en este caso que dibujemos la forma que tiene el campo vectorial E de forma aproximada, lógicamente. Es tan importante muchas veces saber las operaciones básicas de álgebra vectorial, como pueden ser el producto escalar, el producto vectorial, el laplaciano, el rotacional, etcétera. Es tan interesante como que también tengamos una visión geométrica por lo menos a rasgos generales, de la forma que puede tener un determinado campo. Para eso un poco viene precisamente este ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente campo, cosas que podemos notar. Eh, Tenemos una componente X del campo que es distinto de 0, que es X. Tenemos una componente Y del campo que es distinto de 0, que depende solo de Y. Y en este caso el campo vectorial no tiene componente Z. Esto va a simplificar la representación. También es importante o es interesante que nos demos cuenta de que a nivel de módulo, el módulo de este campo es solo una función que depende de las coordenadas X e Y. En este caso, no depende de la coordenada Z. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a nivel de variación en Z, el campo es uniforme. Entonces, podemos representar un único plano, podemos representar solamente, por ejemplo, el plano Z igual a 0, con los dos ejes principales, con el eje X y el eje Y, y la información que obtengamos en este plano Z igual a 0 será idéntica a la que podemos ver en el plano Z igual a 1 o Z igual a 19. A efectos prácticos es el mismo. Entonces, con solo representar este plano, ya tendremos una visión general de lo que está sucediendo. Bueno, para representar este campo vectorial, es interesante que empecemos por los ejes principales, por el eje, tanto el eje X como el eje Y. En el caso del eje X, en el caso del eje X, una cosa interesante que podemos notar en el eje X es que, obviamente, el eje X implica que la coordenada Y vale 0. Entonces, si aplicamos o si particularizamos el valor del campo a este eje X, nos daremos cuenta de que no hay componente Y porque Y precisamente vale 0. Entonces, en este eje el campo viene únicamente representado por la propia coordenada X. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, el campo puede apuntará en la dirección X, es decir, en esta dirección, en este eje, y podrá apuntar en la dirección más X hacia la derecha o en la dirección menos X. ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué pasa en el origen? En el origen, obviamente, tenemos que tanto la coordenada X como la coordenada Y vale 0. ¿Qué pasa fuera del origen en la zona positiva del eje X? La zona en la que X es mayor que 0. Pues en la zona positiva tendremos números positivos. Es decir, tendremos que el campo está apuntando en la dirección más X, está apuntando hacia la derecha. ¿Cómo aumenta el campo? ¿O cómo varía el campo? El campo varía de forma lineal con X. Eso quiere decir que mientras más nos alejemos del origen, mientras mayor sea X, mayor será la intensidad del campo de forma lineal. Entonces, sabiendo estas dos cosas, que aumenta el campo de forma lineal y que en la zona positiva del eje X, en este segmento de aquí, el campo apunta hacia la derecha, pues podríamos representar de forma muy aproximada, no tiene por qué ser precisa, la variación del campo E de esta forma, por ejemplo. En este caso, a nivel de representación, pues la longitud de las flechas nos daría a entender la intensidad del campo que tenemos en cada posición. ¿Qué pasa en la zona negativa del eje X? Pues lo único que pasa es que a nivel de amplitud eh, tenemos la versión simétrica del eje positivo X, pero con las flechas apuntando en la dirección menos X, en la dirección, pues, con las flechas apuntando hacia la izquierda, esencialmente. Entonces lo podríamos representar tal que así, de forma aproximada, para darnos una idea de cómo va variando este campo. Bueno, vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en el eje Y. ¿Qué sucede en el eje Y? ¿Qué sucede en el eje Y? Lo primero que sucede en el eje Y es que obviamente la coordenada X vale 0 para todos los valores que estamos trabajando. Entonces, si la coordenada X vale 0, perdón,
Entonces, el campo en el eje Y únicamente se puede expresar como la coordenada Y apuntando en la dirección Y, precisamente. Entonces, las líneas generales de cómo pintar el campo en el eje Y pues son las mismas que las del eje X. Cuando estamos en la zona positiva del eje Y, tenemos el campo apuntando en la zona más Y, es decir, hacia arriba. Y cuando estamos en la zona negativa del eje Y, que es esta parte de aquí, pues tenemos el campo apuntando en menos Y, estamos apuntando hacia abajo. Y también el campo vemos que aumenta de forma lineal. Eso quiere decir que mientras más nos alejemos del origen en el eje Y, mayor será la intensidad y sigue una relación lineal, ¿no? con la distancia. ¿Cómo lo representamos? Pues muy parecido a como lo hemos representado en el eje Y. Podríamos representarlo tal que así, por ejemplo. Y en la zona negativa, pues representaríamos la versión espejo, la versión simétrica de lo que tenemos, con el campo aumentando linealmente. Ya tendríamos el campo representado en los dos ejes principales. ¿Y qué pasa con el campo en el resto de zonas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo en este eje de aquí, ¿no? En el eje que podríamos, o en esta sección de la curva de aquí, que sería, ¿qué pasa, por ejemplo, con el campo en la zona donde Y es igual a X? Pues la zona donde Y es igual a X vamos a tener tanto componente X como componente Y del campo, pero sí que el campo se puede simplificar en esta parte y dejarlo de esta forma, por ejemplo. ¿Qué significa que el campo tenga tanto componente X como componente Y? Pues significa esencialmente que tenemos apuntando el campo en diagonal, podríamos decir. ¿Cuánto vale o sea, tenemos el campo apuntando tal que de esta manera. ¿Cuánto vale la componente X en relación a la componente Y de ese vector? En el caso de estar en la línea Y igual a X, en el caso de estar en esta sección, pues las dos, tanto la componente X como la componente Y son idénticas en este caso, ¿no? Entonces tenemos las flechas pues apuntando de una forma tal que así. Y obviamente siguen aumentando de forma cuadrática, sí, de forma lineal, perdón, de forma lineal. Entonces tendríamos una representación del campo tal que así. ¿Qué pasa en la zona del primer cuadrante? ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Donde X es negativo. ¿Qué pasa en esta zona? Pues que tenemos el campo apuntando en menos X y en menos Y. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el campo apuntando de esta forma. ¿Y qué pasa en el resto de posiciones? ¿Qué pasa en el resto de posiciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la posición? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la posición que tenemos aquí? Que sería como la versión simétrica de igual a X. ¿Qué pasa en esta posición? Pues nada, tendríamos el campo apuntando de esta manera y aumentando de forma lineal, lógicamente. También en la zona de aquí, pues sería negativo y apuntaría en esta dirección, pero las líneas generales serían las mismas. ¿Y qué pasa en el resto de zonas? Pues habiendo entendido lo que sucede en los ejes principales, en el eje Y, en el eje X y quizás también en la zona de igual a X y su versión simétrica, ya nos daría una cuenta a entender de qué pasa en el resto de coordenadas, donde esencialmente el campo va a seguir una distribución muy similar a la que tenemos actualmente.